Ahora vamos a lo que es la introducción. No se puede perder. Ahí está. No deje que la introducción se escape de usted. Ahí está enfrente de usted. Dice así: es importante conocer la verdadera historia de cómo se formó el canon del Nuevo Testamento. En esta clase vamos a aprender quién reunió los 27 libros del Nuevo Testamento, en qué concilios fueron decretados, bajo qué normas los eligieron, con qué autoridad lo hicieron, cómo están organizados los libros del Nuevo Testamento. Así que cada una de esas preguntas las vamos a contestar hoy día. Así que vamos al punto número 1, y yo creo que es uno de los puntos más fáciles de la noche. Así que si no agarra el punto número 1, muy difícil va a agarrar el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Así que punto número 1. Los obispos de la Iglesia Católica reunieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Los obispos de la Iglesia, ¿qué? En ese momento, y cuando digo mis hermanos protestantes o hermanos evangélicos, en ningún momento yo estoy hablando mal de ellos, porque ellos son buenos cristianos. ¿Saben qué es algo que debemos de imitar de ellos? Que aman las Escrituras y lo leen. ¿Sabe qué más debemos de imitar? Que ellos no cesan, no descansan por evangelizar. ¿Será que hay católicos que nos apasiona leer la Escritura? ¿Será que hay católicos que nos apasiona hablar de Cristo a la gente que encontramos en nuestro camino, en el trabajo, en la parada del autobús, en cualquier lugar que estemos? Ellos aman a Cristo y son buenos cristianos. Sin embargo, vamos a hablar de historia. Y en la historia, ellos todavía no estaban presentes cuando se eligieron estos 27 libros. Porque estamos hablando del siglo, ¿qué? Cuarto. La Reforma Protestante y las denominaciones protestantes surgieron después del siglo, ¿qué? XV. Y ya después, ya en el siglo XVIII y XIX, se fueron expandiendo más denominaciones cristianas. Pero aquí, en el siglo IV, todavía no había una denominación cristiana más que la única iglesia que Cristo fundó, que es la Iglesia Católica. Los primeros cristianos recibieron el nombre de cristianos, porque predicaban ¿a quién? A Cristo. Pero a estos cristianos que formaban comunidades, a estos cristianos que tenían como cabeza al obispo de Roma, que era y que continúa siendo el Papa, a estos cristianos se les dio el nombre de católicos. ¿En qué año? En el año 110 después de Cristo. Estamos hablando del segundo siglo. Y ahí está la prueba más grande, que los cristianos más antiguos que existen, ¿quiénes son? Los católicos, o sea, nuestros antepasados. Entonces, ¿quién eligió los 27 libros del Nuevo Testamento? Los obispos, los sacerdotes y otros laicos que participaron en los concilios que voy a mencionar en el punto número 2. Punto número 2 dice: los concilios que determinaron la inspiración divina de los escritos. Cuando digo la inspiración divina de los escritos, me estoy refiriendo a los 27 libros que ahora forman parte del Nuevo Testamento. Y ahí vamos a ver cuáles son estos concilios. Fueron concilios regionales. Por ejemplo, tenemos el primero, Hipona, en el año ¿qué? 393, y lógicamente después de Cristo. Luego hubo otro concilio regional, que es el concilio de Cartago, en el año 397 después de Cristo. Y por último, hubo otro concilio
regional en la misma ciudad de Cartago en el 419 después de Cristo. ¿Y estas ciudades en qué país quedaban? En África. Muy bien, en África. Ahí se llevaron a cabo estos concilios regionales. Ahora, dentro de estos concilios había muchos libros. Habían más de 27 libros. ¿Cómo los obispos eligieron únicamente 27 de tantos que había? Y allí va el punto número 3. Hoy vamos rápido, ¿no? Porque ya nos vamos a trabar en el 3 y en el 4. Tengo una pregunta ahorita sobre eso que dijo que se formaban en África. ¿Por qué se formaban ahí? Porque de ahí vienen ciertos padres de la iglesia, que no va con esta clase, pero por ejemplo, usted conoce a San Agustín de Hipona, entonces ya habían cristianos en esa región. Cuando tomes historia del cristianismo, ahí se te va a explicar. Porque también me llama la atención porque tengo un friend que es de otra religión, no recuerdo cómo se llama, y ellos creen que Jesús era de África. Yo pienso que no, porque dicen que era de África, porque se formó el Nuevo Testamento. Algunos piensan que Jesucristo agarró sus poderes divinos porque se fue a la India, pero no. Todos son mitos, y luego cuando estudiemos historia de la iglesia y cristología, ya ahí podemos entrar a más detalles. ¿Ok? Entonces vamos a ver el punto número 3, y es aquí donde nos vamos a detener. Usted dice, no, ahora sí está fácil, 1 y 2 ya lo agarré, pero ahí nos vamos a estar un rato en el 3 y en el 4. Número 3, la regla que la iglesia utilizó para determinar qué libros eran inspirados fueron los siguientes: 1, 2, 3, 4, 5. Levante la mano conmigo, por favor. Levante la mano. Y usted sabe que ya le enseñé que yo puedo ver quién está mintiendo, porque quien tiene la mano así está mintiendo. Quien tiene la mano así me va a decir la verdad, pero sacándole cada palabra a cucharadas. Quien tiene la mano así está libre para decirme la verdad. Con la primera pregunta que yo le haga ya está listo. Así que cuando usted vaya a hacer o lo llame la corte, ellos se fijan en todo eso. Se fija si está así, resistente. Si está así, es que está relajado y va a ser fácil que usted diga la verdad. Y si está así, quiere decir que hay peligro porque está a punto de mentir. Así que la esposa ya sabe, dígale a su esposo cuando entre, levante la mano, sí. Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Hágalo conmigo, por favor. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando tomemos el examen, yo le voy a hacer la pregunta: ¿qué utilizó la iglesia para determinar qué libros debían formar parte del Nuevo Testamento? Y usted se va a recordar: 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ellos utilizaron los siguientes métodos para determinar qué libros debían de ser parte del Nuevo Testamento. Usted sabe que tenemos lo que es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Hay una palabra que utilizamos y es la palabra canon. Canon, que viene como de caña. Haga de cuenta, pues, para no hacerlo muy complicado, como una regla. ¿Sabe qué es una regla? Sí. Para medir, ¿no? A usted mira ahí en la regla, quiero 1 pulgada, usted 1 pulgada, quiero 2, quiero 3, quiero 4, quiero 5. Entonces, haga de cuenta que canon significa caña, caña para medir, pero nosotros lo vamos a enfocar o a utilizar la palabra ¿qué? Porque la regla, ¿para qué sirve? Para medir. Bueno, si yo le contara historias, no solo para medir, yo me recuerdo que con esa me pegaban también. Pero lógicamente, la regla sirve ¿para qué, damas y caballeros? ¿Cuántos ungidos están aquí en esta noche? ¿Cuántos motivados están aquí en esta noche?
yo me doy cuenta de qué tan animado está su ministerio, su apostolado, únicamente viéndolo a usted, porque usted es el espejo de su ministerio. Entonces, para elegir el canon del Nuevo Testamento, los obispos utilizaron una regla. Y claro que no estoy hablando de una regla así, literalmente. Pero haga de cuenta que ellos utilizaron una regla. Y vamos a decir que esta regla tiene 1, 2, 3, 4, 5. Habían demasiados libros, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Había más de 27, ¿sí o no? Sí. Entonces, ellos tenían que determinar qué libros debían de formar parte del Nuevo Testamento, y ellos utilizaron una regla que contenía 5 medidas. 1, 2, 3, 4, 5. Si tenía 6 o 4, no entraba. Tenía que tener exactamente esta medida. A los que trabajan en construcción, ustedes saben que ustedes les van a cortar una madera de cierta medida, no puede ser ni más ni menos, porque tiene que quedar exactamente. Aunque he visto a unos que lo tratan de meter a la fuerza, ¿no? Pero lo lógico es de que tenga una cierta medida para que quede bien acomodadita, bien tranquilita, bien lisita, bien hermosa, para que luego venga el traibalero, para que luego venga el teitero, para que luego venga el pintor. Usted piensa que yo no sé de construcción, sí, yo sé. Todo tiene que quedar, ¿qué? Exacto. Porque yo he acompañado, ¿saben a quién acompañé? A Jorge, el día de hoy. Y Jorge está haciendo un trabajo y él se estaba quejando, y voy a tener que editar esta parte del video para que no se enoje, porque los traigualeros, las personas que ponen el traigual, no lo habían puesto bien, y él tenía que hacer el trabajo doble, porque tenía que martillar los clavos que estaban de fuera para poder él hacer su trabajo. Entonces, por eso es que aprendí de construcción hoy, no crea que soy experto. Apenas hoy aprendí que primero llega el framing, después el drywall, después el taping y después la pintura. Usted dice, este hombre sabe de construcción, también no. Esa casa ya se quedó sin tubería y electricidad. Oh, también sigue la... bueno, eso después. Ahora sigue usted, y dicen que los plomeros y los electricistas son los que hacen matineros, ¿no? Así, ¿verdad? El trabajo más peligroso. Pero bien, ¿cuáles son estas 5 medidas que utilizó la Iglesia para determinar qué libros debía de formar parte del Nuevo Testamento? Regla, o mejor, medida número 1, apostosilidad. ¿Qué quiere decir eso? Ahí está, en sus notas, entre paréntesis, haber sido escrito por un apóstol o por un discípulo suyo. Voy a dar ciertos ejemplos. ¿Quiénes son los apóstoles que escribieron ciertas cartas del Nuevo Testamento? Primero tenemos al apóstol San Pedro, que se le atribuye primera y segunda. Entonces, ¿esa carta entraba? Sí. Porque cubría el punto número 1. Por ejemplo, el evangelista San Marcos, ¿fue apóstol directo de nuestro Señor Jesucristo? No. Pero San Marcos fue discípulo ¿de quién? De San Pedro. Entonces, ¿San Marcos entra? Sí, porque fue discípulo ¿de quién? La carta de Santiago. Ustedes saben la carta de Santiago, aquella carta hermosa que habla sobre la lengua. Es fácil nosotros manejar la lengua, ¿no? No hablar de nadie, nunca hemos criticado a nadie. Santiago capítulo 3 habla de cómo controlar ¿qué? Porque ahí dice Santiago, quien no controla su lengua, su religión no es verdadera. Porque la lengua puede asesinar al hermano, puede, ¿cómo? Puede bendecirlo también, pero a veces lo utilizamos más de una forma negativa que positiva. Pero bien, esa carta dice que le escribió ¿quién? Santiago. ¿Y Santiago fue apóstol de Jesús? Sí. Sí fue, pero no fue ese Santiago quien lo escribió. Santiago es el que habla en la tarea
Vamos a San Mateo 10:10 y vamos a ir eliminando sospechosos. San Mateo 10:10. Cuando usted quiera saber el nombre de los 12 apóstoles, Santiago, no, San Mateo 10:1 en adelante. Are you ready, damas y caballeros? No se me cansen, no se me duerma, que apenas son las 8:05 de la noche. Solo le queda una hora más para ya poder ir a dormir tranquilo y descansar tranquilo. Pero mientras esté aquí conmigo, no va a descansar su mente. San Mateo 10, del 1 en adelante. No tiene que perderse porque San Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Aquí hay un Santiago, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo. Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Palabra del Señor. Del versículo 2 al versículo 4, ¿cuántos Santiagos encontramos? Santiago, el mayor, que así le llaman algunos, porque era de los 4 discípulos que llamó Jesús en una primera instancia. Primero llamó a Andrés, luego a Pedro, que se llamaba como Simón, luego a Santiago y a su hermano Juan. Este Santiago no fue el que escribió la carta de Santiago que nosotros tenemos en la Escritura. ¿Por qué? Porque él fue uno de los primeros apóstoles que murió. ¿Sí sabía o no sabía? No. Ya luego lo vamos a ver. Entonces, créame, le dieron jaque mate. Ahí está en la Biblia. El Santiago que vimos ahorita en Hechos 15. Exacto, es él. Es él. Le dieron martirile. Entonces no fue Santiago el que participó en el concilio. ¿Fue el primer mártir o no? Ah, no, Santiago, Esteban. El diácono Esteban. Ahora, ¿cuál es el segundo Santiago que se menciona? El hijo de y es conocido como Santiago el menor. Tampoco fue este porque a este apóstol solo se le menciona en ciertos versículos como nombre, pero no tenemos récord de él dentro de la Escritura. Históricamente se piensa que predicó en otros países, porque se recuerda que Cristo los envió, pero dentro de la Escritura no sabemos nada de él, más que su nombre está ahí y que fue uno de los 12. Ahora, ¿quién fue el que escribió la carta de Santiago? Órele a Dios para que me acuerde cuál cita Biblia. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Muchos piensan, no, Santiago el apóstol escribió la carta de Santiago. Y sí, Santiago es un apóstol, pero ¿qué es Santiago? Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 en adelante. ¿Quién me puede leer Primera de Corintios capítulo 15 del 1 en adelante? ¿Usted, hermano? ¿Usted levantó la mano? ¿Cómo se llama? Hermana Sonia, por favor. Y no la voy a interrumpir, ya que el hermano Gustavo se molesta, así que no la interrumpa. La paz, hermano. Primera de Corintios capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseverarán en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. En primer lugar les he transmitido esto, tal como yo mismo lo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día también según las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12, después se dejó ver por más de 500 hermanos, juntos, algunos de los cuales ya han entrado en el descanso, pero la mayoría vive todavía. Después se le apareció a Santiago y seguidamente a todos los apóstoles. Y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Ahí está bien, hermano. Muchas gracias. Entonces aquí aparece otro Santiago y depende de la versión que tenga, pero algunos le dan Santiago, hermano del Señor. Santiago, hermano del Señor, que es el que participó en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Entonces, este Santiago, hermano del Señor, los académicos dicen que era pariente cercano de nuestro Señor Jesús, que posteriormente a la resurrección de Cristo, él llegó a ser creyente. Cuando la Escritura dice hermano, y esta no es clase de apologética, hermano en griego significa hermano de la misma tribu o de la misma nación. No está hablando de hermanos carnales, sino hermanos. Nosotros somos hermanos en la fe. Sí. Ahora, aquí voy a quitar y a lo mejor les va a dar risa. Vaya a 1 Corintios, ahí mismo, donde estábamos, pero en el versículo 6. Es imposible que creamos que todo lo que dice hermanos se refiere que son hermanos carnales de Cristo, porque pobrecita la Virgen María haber tenido tantos hijos. Dice aquí 1 Corintios capítulo 15 versículo 6. ¿Están todos ahí, damas y caballeros? ¿Están todos ahí, damas y caballeros? 15:6. ¿Dónde estábamos? 15:6. Solo dije, vámonos al versículo 6. Porque ya teníamos el capítulo 15 de 1 Corintios. Después de esto se dejó ver por más de 500 hermanos. El Cristo tuvo 500 hermanos. Ahí dice hermanos, ¿sí o no? Sí. Entonces Cristo tuvo 500 hermanos, por lo tanto todos esos 500 son hijos de la Virgen María. Imposible, ¿no? Porque se está refiriendo que son de la misma nación o de la misma tribu. No quiere decir de que son hermanos biológicos de la Virgen María. Entonces, este Santiago, el hermano del Señor, posteriormente también recibió el título de apóstol. Entonces, este es el que figura en Hechos capítulo 15. ¿Okay? Entonces, número 1, el libro, la primera medida que tenía que tener un libro para ser parte del canon del Nuevo Testamento era que tenía que tener, ¿qué, damas y caballeros? A ver si no escrito por un apóstol o por un discípulo. Y ya hemos visto los dos ejemplos. San Pablo fue apóstol. El último, dice ahí, el último de todos los apóstoles. Entonces San Pedro fue apóstol y conoció a nuestro Señor Jesucristo. San Marcos fue apóstol, no, pero fue discípulo del apóstol San Pedro. Medida número 2, entonces aquí va bien. Entonces la iglesia decía, aquí ya cumplió el punto número 1. Entonces faltaban otras 4 medidas. Contenido espiritual. ¿Qué significa eso? Tenía que edificar el alma del creyente. No tenía que contener algo que perturbara al creyente, sino que tenía que contener un buen contenido espiritual. Número 3. Entonces ya cumplió el número 2. Ahora vamos al número 3. Número 3 es veracidad doctrinal. ¿Qué quiere decir eso? No debía de contener herejías. En aquel tiempo circulaban otros evangelios que ahora Discovery Channel lo saca, ¿no? De que muestra de que Jesucristo fue esposa de María Magdalena.
Entonces, en el principio del cristianismo comenzaron a surgir otros escritos que contenían herejías. Entonces, si tenía herejía, ¿podía formar parte del canon del Nuevo Testamento? No. La pregunta es, ¿cómo sabía la iglesia en aquel tiempo si ese libro contenía herejía? Por la tradición apostólica. ¿Se da cuenta lo importante de la tradición apostólica? Entonces, ¡pum! Número 3. No tenían que contener ¿qué? Punto número 4. Y después le hago la marca ahí. Utilidad. Ese libro que iba a formar parte del canon del Nuevo Testamento tenía que haber sido utilizado en la liturgia. Y ahí quítele la S, porque recuerde que los perfectos nos equivocamos 7 y me equivoqué 1. Dice así, tenía que ser un libro utilizado en la liturgia, es decir, en la Santa Misa. Se recuerda que yo le dije que el Nuevo Testamento surgió con un ¿qué? Eso quiere decir de que cuando los cristianos de la primera era, de la segunda era, es decir, del segundo siglo, del tercer siglo, ese libro tenía que ser utilizado ¿dónde? Entonces, estos 27 libros, la mayoría de ellos, si no todos, fueron parte, utilizados en la liturgia. ¿Y cuál es esa liturgia? La Santa Misa. Entonces, ¡pum! Número 5. El libro, el escrito, tenía que haber sido escrito en el primer siglo y a mediados del segundo siglo. Y ahí les di algunos años, del año 50 al año 150 después de Cristo. Porque el primer libro del Nuevo Testamento, y es ahí donde ya va a comenzar el dolor de cabeza, pueden ir todos a su Nuevo Testamento comenzando en San Mateo. Uno de los errores que podemos cometer es pensar que porque San Mateo aparece como primer libro del Nuevo Testamento, muchos piensan que fue el primer libro que se escribió, y la verdad no. El primer libro que se escribió del Nuevo Testamento no fue San Mateo, ni San Marcos, ni San Lucas, ni San Juan, ni Hechos de los Apóstoles, sino que fue ¿cuál, mis queridos hermanos? Primera de Tesalonicenses, que está más adelante en el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento no está organizado según los años que se escribieron, sino que lo vamos a ver más adelante, que están estructurados de una forma teológica para que nosotros lo comprendamos de una manera más sencilla.